Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo GeoTip. En esta ocasión me gustaría enseñarles la forma en la que pueden realizar procesamiento y análisis de datos en una geodatabase usando Python y bibliotecas de desarrollo aplicadas a la ciencia de datos como lo son Pandas, NumPy y por último, pero no menos importante, ArcPyDesert. Para quienes todavía no tienen idea o no están totalmente familiarizados con el concepto de Python, no está de más comentar que Python es un lenguaje de programación multiplataforma y de código abierto que puede utilizarse tanto para desarrollo web, creación de software y procesamiento de datos, entre muchos otros propósitos. En este caso se utilizará para el procesamiento y análisis de datos. Para más información sobre Python, cursos, cómo se usa, cualquier tipo de documentación, se pueden dirigir a python.org. Teniendo esto en cuenta, consideremos la siguiente situación que se nos puede presentar, en la que un cliente nos solicita que a partir de una geodatabase, la cual se está gestionando en ArcGIS Pro, se realice una extracción de campos específicos para ser exportados en un formato que se pueda abrir casi en cualquier dispositivo, como lo es el formato CSV o Excel. Por otro lado, el cliente requiere que se reordenen los registros correspondientes a estos datos y adicional que se haga un análisis de los mismos. Más adelante se especificará dicho requerimiento. A continuación, para dar inicio a la solución de los requerimientos, vamos a dirigirnos a ArcGIS Pro. Como pueden observar, yo ya tengo un par de capas provenientes de Washington, una geodatabase la cual contiene datos que representan centros de atención médica en todo el estado de Washington. A pesar de que hay dos capas que son las que hacen parte del mapa, es sencillo darse cuenta en cuál centraremos nuestra atención. Si desactivamos las dos capas, nos vamos a dar cuenta que si activamos Hillcare tiene geometrías, en este caso son puntos y tienen datos de nuestro interés. Además, si damos clic derecho sobre la capa y hacemos clic sobre tabla de atributos, nos va a aparecer dicha tabla de atributos con toda la información con la que vamos a trabajar. Ya podemos iniciar una consola o notebook integrado de Python, el cual nos va a permitir ejecutar código Python en ArcGIS Pro. Para ello nos dirigimos a la parte superior en la pestaña de análisis en la herramienta de Python, en Notebook de Python. En este caso yo ya lo tengo abierto, es este de acá. Antes de empezar, por si alguien no está enterado, un notebook es un entorno interactivo denominado cuaderno en español, que permite escribir y ejecutar código, en este caso de Python. Ahora sí, la primera biblioteca de la cual haremos uso es ArcPy, la cual es una biblioteca que nos permite usar, automatizar y ampliar sistemas de información geográfico de escritorio. Si necesitan más información sobre ArcPy, pueden dirigirse a developers.arcgis.com, dirigirse a la parte inferior de la página y en Extending ArcGIS pueden hacer clic sobre ArcPy y acá van a encontrar toda la documentación referente a esta biblioteca, funciones y clases para poder desarrollar con ella. Volviendo a ArcGIS Pro, ¿por qué necesitamos ArcPy? Resulta que Python no sabe ni conoce sobre datos geográficos. Python solo tiene sus datos propios y nosotros debemos idear una forma de que él pueda entender las bases de datos geográficas. ¿Cuál es esa forma o cuál es esa herramienta? Esa es ArcPy. ArcPy nos va a ayudar a que Python sea capaz de leer una base de datos geográfica. Por lo tanto, en esta línea de código yo estoy importando la biblioteca ArcPy. Luego voy a hacer uso de ella. Primero declaro una variable llamada bd, que hace referencia a la base de datos, en la cual tengo la dirección de la capa en la cual voy a trabajar. En este caso acordémonos que ya habíamos dicho que Hillcare es la capa de nuestro interés y si no sabemos la ruta donde está alojada, podemos dar clic derecho, propiedades, vamos a origen y en origen miramos la ruta donde dice base de datos. Acordémonos que dentro de una base de datos hay muchos archivos, así que tenemos que especificar cuál es la capa de archivos en la que vamos a trabajar. En este caso aparece aquí, nombre. Así que en la ruta pongo la ruta de la base de datos slash el nombre de la capa. Una vez teniendo esta variable lista, voy a crear otras tres variables. Las tres variables van a hacer referencia a las columnas que yo quiero extraer de esa tabla. En este caso son las columnas de type, address y name. Recordemos que
la tabla original tiene varias columnas. Volviendo a nuestro notebook, voy a crear una variable vector. Esta variable vector, o en esta variable vector, lo que yo voy a hacer es que voy a convertir esa tabla, esos datos de esa geodatabase, los voy a convertir a una variable que Python va a poder reconocer. Y para eso, como lo ven, vamos a utilizar ArcPy. Y vamos a utilizar una determinada función de ArcPy que dice feature class to numpy array. Nuevamente lo que estamos haciendo es convertir esa tabla o esos datos de esa tabla en datos que Python pueda reconocer. Por lo tanto, a esta función yo le voy a pasar como parámetro la base de datos, y dentro de la base de datos la capa donde están los datos, y aparte le voy a pasar los nombres de las columnas que yo quiero que extraiga. En este caso columna 1, columna 2 y columna 3, que son type, address y name respectivamente. Al ejecutar esto, él me va a imprimir un arreglo, que es un tipo de dato en Python, con los datos. Ahora, este arreglo es complicado pasarlo directamente a un Excel o a un archivo SSB. Por lo tanto, vamos a hacer uso de otra biblioteca, la cual es Pandas. Pandas es una herramienta de manipulación y análisis de datos de código abierto, rápida, potente, flexible y fácil de usar. Para más información de Pandas nos podemos dirigir a pandas.pydata.org y aquí vamos a encontrar toda su documentación sobre sus funciones, su uso, etcétera, etcétera. Volviendo al notebook, entonces lo que nosotros queremos hacer es convertir este tipo de dato de Python a un tipo de dato que nos deje exportar esa tabla a un Excel o a un CSV. Para eso vamos a utilizar un tipo de dato llamado DataFrame que nos lo ofrece la biblioteca de Pandas. Por lo tanto, creo una variable llamada data _df igual a pd, que es pandas.dataframe. Ahí lo estoy convirtiendo, ahí estoy convirtiendo mi variable vector en un DataFrame. Una vez haya hecho eso, si ejecuto e imprimo mi variable data, me va a aparecer ya algo más parecido a un formato de tabla, y ya con eso podemos exportar nuestros datos. Entonces vamos a utilizar una función llamada toExcel, y si ejecuto esta celda y si voy a la ruta donde estoy guardando mis datos y abro este Excel, entonces me van a aparecer los datos que en un principio quería extraer. Bueno, ese fue el primer requerimiento. Por otro lado, se necesitaba hacer una agrupación de datos por tipo, nombre y dirección de hospital. Por lo tanto, creo una variable nueva y utilizo una función de Pandas llamada groupBy, la cual me va a ayudar a agrupar esos datos. Nuevamente utilizo la función toExcel para guardar esa información. Si me dirijo a la ruta donde guardo mis datos, se pueden dar cuenta que estoy agrupando los datos. Ahora, por último, se nos pidió hacer un análisis de datos, y el análisis de datos es cuántos registros hay por tipo, por la variable tipo. Entonces lo que yo voy a hacer es hacer un group by por tipo, pero voy a contar esos registros, que es lo que se me está pidiendo. Ejecuto la celda, voy al último Excel que acabo de crear, y como vemos hay 4 tipos, en este caso hospitales, medical clinic, etcétera, etcétera, y de cada uno de ellos hay cierto número de registros, que si sumásemos estos registros nos daría el total de registros de toda la tabla. Listo, hemos cumplido con nuestros requerimientos, hemos hecho uso de la biblioteca de Python ArcPy, hemos hecho uso de una biblioteca propia de Python para análisis y procesamiento de Python que es Pandas, y hemos hecho procesamiento y análisis de datos. Eso es todo por hoy, muchas gracias y hasta luego.